Pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Bienvenidos a otro episodio de Así Fue, espacio que comparto con mi amiga y colega la licenciada María Guarbe. En el día de hoy tenemos un invitado bien especial, y bueno, como todos nuestros invitados, el cineasta Tito Román. Tito, bienvenido a Así Fue. Muchas gracias por la oportunidad, contento de estar aquí con ustedes para compartir. Qué bueno está. Yo por lo menos soy tu fan, no sé si Guarbe, sigo tu trabajo hace mucho tiempo y me hacía mucha ilusión invitarte al programa. ¿Y tú conoces a Tito? Lo había escuchado, ojo, lo había escuchado, pero físicamente nunca lo había visto y pensaba de verdad que era una persona más entrada en más edad. No, es un nene de mi pero edad. un nene y encima guapo. No te ibas a ir. Gracias. Mira, yo desde que tú entraste la estaba observando, que te echó los ojitos rápido. Sí, pero ya lo recogí, tranquilo. Mira, Tito, cuéntanos, para los que no te conocen, a mí me llama mucho la atención porque yo conozco tu trabajo por Psiquis, que es entiendo que es el último trabajo que tú es tienes. el trabajo más reciente. Y obviamente me fascinó al punto de que corrí a Google a buscarte. Y a mí, tu historia de vida, a mí me parece que es digna de publicar en todos los espacios de medios que haya en Puerto Rico, pues yo creo que tú eres un ejemplo a seguir para la juventud puertorriqueña, de que sí se puede, y no importa dónde tú sales, si tú tienes el empeño, el deseo, el compromiso contigo mismo, de prepararte, de educarte, y yo quisiera pues que nos compartieras un poquito... Chantal, yo vi el espacio de Google que se le dedicó, hice el research. Y es de estas historias que extrañamente cuando tú las lees, para llegar a lo que tú estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, uno debe leer de atrás hacia adelante. Porque ahí es que uno se da cuenta de que una persona con tu bagaje, como empiezas, evolucionas, te superas contra todo pronóstico, porque es la realidad. Entonces uno le lee desde el triunfo que uno dice, oh, iba a decir hostia, pero no lo voy a decir, y dice, caramba, qué cosa más increíble. Y uno al final llega al personaje de donde tú sales, cómo te formas, y a mí me resultó ridículamente impresionante. Y hay novelas que también uno lee de atrás para adelante, hasta por recomendación del autor. Cortázar decía, que intercambie los capítulos. Pues en el caso tuyo me resultó así. Dicho eso, y perdona que te interrumpa, sí me gustaría saber cómo tú lograste todo esto que tú hiciste. Bueno, tendría que hacer un resumen, porque ha sido un proceso de muchos años. Creo que el fundamento también de mi familia, las oportunidades que tuve, porque por ejemplo mi papá era empleado de la Universidad de Puerto Rico, entonces esa cercanía con la universidad me ayudó mucho en mi desarrollo a temprana edad. Estuve vinculado a la Universidad de Puerto Rico y fue uno de mis sueños. Desde muy pequeño tenía como dos sueños principales, porque también me inculcaron la cultura del deporte. Y entonces mis dos sueños, béisbol? sí, mis dos sueños principales eran o llegar a Grandes Ligas y estudiar en la Universidad de Puerto Rico en la UPI. Y pues la vida me fue llevando y se me abrieron otras puertas, porque luego de que estudié en la Universidad de Puerto Rico también pude estudiar en una escuela de cine más prestigiosas del mundo, que fue la Escuela de Cuba. Está considerada una de las mejores 10 del mundo. Y pues así, poco a poco, ¿verdad? Me siento agradecido. Y a mí me gusta que hayas superado el estigma de lo que es crecer en un residencial público. Todo el mundo piensa que los jóvenes de ahí o terminan en la droga o en 20 problemas, y tú saliste de Manuela Pérez, pero eres un profesional, o sea, tú estudiaste, te formaste, y yo creo que con lo difícil que ya hablaremos de eso más adelante, producir en Puerto Rico, yo creo que eres un tipo bien exitoso. Gracias por Bueno, eso. y una cosa, del Manuela Pérez, no del 2024 ni 2023. ¿Cuál es el Manuela Pérez tuyo? ¿De qué año? Yo nací en el 81. Ok. Que es de mi edad. Y Después, pues, me sí, desarrollé en los 80. Hablo de los 80. Un nene. Los 80 es una etapa, yo creo que icónica, para saber inclusive y poder descifrar un chinchín el desarrollo del mundo. Y los 90 también. Los 80 y 90, esos son, dice, no, 80s and 90s. Sobre todo en Puerto Rico. Es correcto. O sea, me crié en un ambiente muy hostil. Viví varias guerras que hubo dentro del caserío. Estamos hablando de que si nos remontamos en la historia, también podemos recordar bajo el gobierno de Pedro Rosselló, cuando se desarrolló toda esta política de mano dura. Implementaron la Guardia Nacional en los caseríos y todo eso. Yo viví todo eso. Y viví guerras fuertes que se dieron por el control del narcotráfico en mi residencial.
pues crecimos con eso. Uno de los juegos que yo a veces le cuento a la gente, uno de los juegos que teníamos era por la mañana de camino a la escuela, era ver quién recogía más casquillos en un vasito para llegar a la escuela con los casquillos de bala y intercambiarlos. Habían de distintos calibres, AK-47, y esa era parte de los juegos de nosotros como niños en la escuela elemental. Cuando los nenes normales lo que intercambian son los cards, las tarjetas. Sí. No, pues ustedes intercambian balas. Sí. Pues tú tienes una 9 milímetros, pues yo tengo una, pues toma la para ti y toma tú, y toma la AK-47 o la R-15. Sí. Eso es un juego bien extraño que presagia un futuro quizás no muy halagador. Sí. ¿Cómo tú combatiste ese futuro que lo tenías hoy ahí? Sí, yo creo que la familia fue fundamental y el tema de involucrarme en el deporte también y promover el tema de la educación, la importancia de la educación y uno mismo a través de su propio esfuerzo, no esperar que te lo impusieran, sino desde el esfuerzo propio, el interés propio, pues fueron clave. Y como dije ahorita, mi acercamiento a la Universidad de Puerto Rico a temprana edad fue fundamental. Por eso es que en el documental sí que hizo un giro de colonial. La Universidad de Puerto Rico es un protagonista. Es un elemento, una institución que nosotros resaltamos en nuestro documental para que el país entienda la importancia de lo que significa la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es la columna vertebral de la nación puertorriqueña. Si no existe Universidad de Puerto Rico, muy poco tiempo le queda a la nación puertorriqueña porque de ahí es que emana el pensamiento. Yo he escuchado, y la cultura de pensamiento crítico, sobre todo. He escuchado varias entrevistas tuyas y tú resaltas mucho de que es cuando tú entras a la universidad que tú abres los ojos al mundo y te cae el 20 de lo que está pasando en Puerto Rico a nivel social y es lo que hace que tú te empieces a identificar con cierta lucha. Sí, y lo mostramos también en el documental, en la conversación que tengo con uno de los chamacos que se crió conmigo en el caserío, que ese era mi... ¿Qué te dijo? ¿Cambiaste tu vocabulario, tu forma de hablar? Sí, la cultura, me enfoqué más en el conocimiento y en el amar la cultura nuestra. Y eso fue el mundo de posibilidades que nos abrió la Universidad de Puerto Rico y la cultura que se da al interior en la vida universitaria, no solamente el salón de clases, sino todas esas cosas que pasan fuera del salón de clases en la Universidad de Puerto Rico, que es la vida universitaria. Quizás los libros más importantes que yo leí fueron los libros que se asignaron desde el movimiento estudiantil, no necesariamente libros que se asignaron en los salones de clase. El movimiento estudiantil había una cultura del autoconocimiento, ¿no? De uno mismo investigar por su propia cuenta, de desarrollar un pensamiento crítico, de entender que estamos en una universidad estudiando una profesión para salir con un compromiso con el país. No era desde la perspectiva individualista, ¿no? De que esa educación bancaria, estoy llegando aquí para recibir un conocimiento y rápido salir a servir y lucrarme, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo con la sociedad y la nación a la que yo pertenezco y en la sociedad en la que yo me desenvuelvo? Y para mí fue muy, muy, muy transformador conocer una serie de historias que no nos enseñan durante todos esos años de escuela elemental, escuela intermedia, escuela superior, no nos educan sobre esa verdadera historia nuestra que tiene que ver con nuestra identidad y nuestra autoestima como pueblo, ¿no? ¿Qué te dio con mezclar un bachillerato en educación en artes con un doble bachillerato en comunicación audiovisual? Que cuando tú estabas en ese momento de decidir qué ibas a hacer en la universidad, ¿qué te llevó a escoger esas dos áreas? Pues todo esto tiene que ver porque en cuarto año, ¿verdad? Cuando estamos ya decidiendo qué es lo que vamos a hacer cuando terminemos escuela superior, pues siempre están esos debates que uno tiene de que cuál es el camino que uno va a tomar. Y en principio yo quería estudiar arquitectura. Yo quería estudiar arquitectura porque me gustaba mucho el arte y entonces entrar en ese momento a la facultad de arquitectura, el IGS era muy alto. Tenías que sacar un promedio bien alto en College Board y casi tener 4 puntos. Y aunque yo pues estaba bien, no se iba a ser muy difícil entrar a la arquitectura y me recomendaron como que entra primero, solicita por la Facultad de Educación en Arte y después pues te puedes mover a arquitectura. Pero en ese transcurso sucede que tomo un taller de cine con el maestro Jacobo Morales en la Universidad del Sagrado Corazón. Y entonces cuando tomo ese taller de cine con Jacobo Morales, ahí como que hubo un giro y me enamoré del cine, pude hacer mi primer cortometraje y ahí fue como que no, yo quiero estudiar esto. Entonces ahí vino otra maestra y me dijo, oye, ¿tú que eres DJ? Porque yo soy DJ desde pequeño con mi papá, era el ayudante de mi papá de DJ. Tú que eres DJ, puedes estudiar comunicaciones si te gusta el cine. Y entonces ahí fue que escogí
el área de comunicaciones, radio, cine y televisión, porque yo pensaba, pues puedo hacer cine y también pues puedo trabajar en la radio. Sin embargo, hoy día mezclas ambas áreas, Sí. porque usas tu conocimiento en medios audiovisuales para educar a la población. Sí. No solo aquí, has trabajado también en proyectos sociales en México, Sí. en otros lugares. Sí, y entonces pues esa decisión de combinar ambas disciplinas, ¿no? Me quedé y completé el bachillerato de educación en arte, me funcionó mucho. Para lo que hice después, que me he ido en el tema del cine, pero un cine también que tiene un propósito educativo. Entonces todas esas decisiones estéticas también que se toman, yo las tomo con un conocimiento que adquirí en el bachillerato de educación en arte y se combinó todo perfectamente. Y me salió bien la jugada. Creo que he logrado a través de mi trabajo implementar todo lo que estudié en la Universidad de Puerto Rico, tanto lo que aprendí en el movimiento estudiantil, que hemos enfocado en el área de amar la historia de Puerto Rico y de los temas sociales, de las luchas sociales, la parte del arte y la parte de las comunicaciones. Se lograron integrar todas perfectamente y se manifiestan en el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora. Estás hablando de tres cosas. ¿Por qué no me has integrado hasta ahora? No nos has integrado la palabra neurociencia. Espérate, porque no le hemos hecho esa pregunta y ya tú te fuiste. Yo creo que me hablé de Cuba, nena. No, pero bueno, ¿qué para que las personas que no conocen conozcan un poco, ya tenemos 3 trabajos desde nuestra casa productora, Caserío Films. El primero fue El Antillano. ¿Por qué lo de Caserío Films? ¿Por Manuela Pérez? Sí, porque cuando yo estoy terminando los estudios en Cuba, que yo después que terminé en la UPR me fui a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Ya cuando estoy terminando mi último semestre, yo digo, ok, cuando regrese a Puerto Rico, ¿qué voy a hacer? No puedo llegar en el limbo, tengo que llegar ya con algo. Y entonces ahí es que pienso en hacer el documental de Betance, de Padre de la Patria Puertorriqueña, Ramón Emeterio Betance, y en fundar Caserío Films, que es una casa productora que va a tener 2 propósitos: desarrollar talleres para las comunidades marginadas de Puerto Rico, porque yo entiendo que deben salir más cineastas, y tanto para ficción como para cine documental de los caseríos, porque tenemos otra perspectiva, tenemos otra historia de vida, tenemos otra manera de ver el mundo y hacen falta más voces en el cine puertorriqueño que vengan de esos lugares, no solamente de los lugares privilegiados. Y pues me puse ese propósito como de dar los talleres, pero también de hacer producciones cinematográficas. Y pues hasta el momento hemos hecho esas 3, que la primera es El Antillano, el documental de Ramón Emeterio Betance, que se lo pueden buscar por YouTube y disfrutarlo. El segundo trabajo fue el que tú mencionaste, que tuvimos la oportunidad de estar en México. Estábamos en México por otro propósito y surgió este proyecto de Ayotzinapa en mí, que es sobre los 43 estudiantes que desaparecieron en el año 2014. Y pues yo estando en México me enfrento a esa realidad del pueblo mexicano, donde habían manifestaciones masivas y yo estaba con la cámara y empecé a filmar, y pues de ahí surgió ese otro proyecto del cual nos sentimos muy contentos de haber logrado. Y el tercero, que es el nuevo, que es el que tú pudiste, ustedes, ¿verdad? Ya lo he visto 2 veces, by the way. Sí, pues Psiquis, un giro de colonial, que es sobre el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo en el pueblo puertorriqueño, y nosotros nos tomamos, ¿verdad?, el atrevimiento de mezclar, nunca se había hecho, mezclar el tema de la neurociencia y el neuroaprendizaje como una herramienta para analizar el caso del colonialismo sobre la mentalidad de los puertorriqueños, y una alternativa para combatir los traumas generados por esa experiencia colonial, y cómo tenemos la oportunidad nosotros, con esas herramientas que te brinda el neuroaprendizaje y la neurociencia, de hacer una nueva programación de nuestra mentalidad. Nosotros podemos hacer eso desde un lugar intencional, desde una intención que nos propongamos, como que crear esa nueva mentalidad, y las herramientas de la neurociencia te lo permiten. Entonces ahí es como que nosotros presentamos la problemática, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles han sido los traumas generados por esa experiencia colonial? Pero también brindamos una posibilidad de esperanza de que sí se puede combatir todos esos traumas generados por esa experiencia. Yo quiero detenerme en lo de Cuba un momento, porque para mí la parte de la educación es bien importante, y esta parte que estás tocando también de la neurociencia también me interesa, pero esta señora se sale del libreto a cada rato. Mira, ¿tú sabes por qué? Porque yo pues tengo familia cubana, he ido a Cuba, he visitado escuelas en Cuba, universidades allá, y hemos llevado útiles escolares y 20 cosas más, o sea que a mí me consta de primera mano la calidad de la educación allá. Sin embargo, no he estudiado allá, o sea que yo lo que sé es, ¿verdad?, lo poco que uno ha podido ver allí.
¿Cómo fue esa experiencia tuya en términos de que, como bien dijiste, es una de las escuelas más reconocidas, una de las universidades más reconocidas en esa área a nivel mundial, fundada por Gabriel García Márquez, uno de los fundadores de ahí, valga la redundancia? ¿Cómo fue esa experiencia en términos, tú entiendes que la calidad de la educación allá no es la que se vende a nivel mundial, internacional? Bueno, indiscutible que la educación que recibí en Cuba es una educación de excelencia. Allí el que menos estudiaba, cuando regresaba a su país, ganan premios haciendo documentales y películas. O sea, allí tú aprendes porque es cuando tú vas a los niveles de analfabetismo son cero. Es un intensivo, son 3 años encerrados en una escuela hablando de cine 24/7, literal. Hasta cuando estás en el jangueo, ¿sabes? El jangueo, los compartir de las fiestas de la escuela de cine, todo el mundo está hablando todo el tiempo de cine. Así que el que menos estudiaba salía siendo un conocedor del cine y salía con muchas destrezas porque aparte de la parte teórica, también estaban los ejercicios prácticos que son muy buenos y siempre son supervisados por cineastas élite. Ahí siempre invitaban cineastas de distintas partes de Europa, de Latinoamérica, de Asia, África, Canadá, incluso de Estados Unidos, visitaban la escuela. Pero cuando yo verdaderamente pude palpar que la educación de los cubanos era superior a la de la mayoría de los países, fue en ese primer año que nos pusieron a todos en lo que llaman la polivadencia, que ahí tú aprendes de todas las áreas de cine, porque son 3 años en total, y el primer año te enseñan de todo: producción, guión, dirección, sonido, fotografía, te enseñan todo, y nos vamos rotando en los papeles. Y en ese primer año, lo que le llaman la polivadencia, pues estamos todos juntos, los 40 estudiantes que aceptaron de ese año. Luego, pues te mandan a tu departamento, a tu área de especialidad. En el caso mío, yo estudié edición y montaje. Y el resto del tiempo que estuve, que fueron 2 años, pues fueron enfocados en lo que es la narrativa, aprender la narrativa del montaje y de cómo cuento una historia desde la edición. Tuve un entrenamiento muy fuerte en eso. Pero ahí, en ese primer año, ya arrancando el primer semestre, el primer mes, tú veías que los cubanos que estaban con nosotros, porque era una escuela internacional, habían personas de Brasil, Nicaragua, España, Alemania, de todos lados. Y yo pues estaba representando a Puerto Rico ahí en ese salón de clases. Y nosotros veíamos que la preparación de los cubanos, ellos estaban bien adelante. O sea, tenían más conocimiento que el resto de los estudiantes que venían de cualquier parte del mundo. Y ahí uno decía, la verdad que esta gente los preparan bien. Y qué sé yo, montarte en una guagua pública y el chofer te puede hablar de economía, te puede hablar de política internacional, de historia, de arte. Es un país con mucha cultura. Claro está, tiene sus problemáticas, como todos los países del mundo, sus injusticias, que si nos ponemos a hablar de eso aquí, pues nos tardamos 3 horas porque es un tema bien complejo. Pero en esa hay que dársela. En el tema de la educación, verdaderamente es un país con mucha cultura y con una educación de calidad y excelencia. Y entiendo que ahí hacen los contactos para estos otros proyectos que colaboraste en Brasil, en Francia. Sí, esa fue una de las grandes virtudes de la escuela, que al estudiar y convivir con personas de distintas partes del mundo, literalmente yo puedo desarrollar una producción cinematográfica en cualquier país del mundo. A donde quiera que vaya, puedo recibir un apoyo. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el documental El Antillano de Betances, yo viajé a Francia, porque ustedes saben que pues, parte de la historia de Betances se desarrolla en Francia. Ya fue que él estudió medicina, en una de las mejores escuelas de medicina en aquella época. Y cuando fui para allá a filmar, allá estaba Romain Le Chapelier, que es fotógrafo de la escuela de cine francés, y me recibió y me ayudó a hacer la fotografía que yo hice para el documental El Antillano en Francia. Cuando viajé a República Dominicana y Haití, me ayudó César Saya, dominicano, que estudió fotografía en la escuela de cine conmigo. Cruzamos juntos la frontera hacia Haití y él fue el que hizo todas las fotografías. Si se fijan en el documental, una fotografía hermosa la parte de Haití. Y así por el estilo. En el documental de México, el editor fue Marcos Machado, que estudió conmigo en Cuba, costarricense, que en ese momento estaba viviendo en México. Y yo le dije, mira, este documental no lo quiero editar yo, quiero que lo edites tú, que lo trabajemos en equipo. Y pues un documental que es caribeño y centroamericano, porque la corrección de color y el sonido se hizo en Guatemala, con otra de la gente, con Felipón, que fue de los que estudió con nosotros en Cuba. Así que ese proyecto fundado por Gabriel García Márquez, como mencionaste ahorita, Premio Nobel de Literatura, Orgullo de Colombia y de toda Latinoamérica,
Verdaderamente es un proyecto bien visionario que lo que pretendía en el momento que se fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños era producir, generar, permitir que de los países del tercer mundo en aquella época, ¿verdad?, que era una consigna de los pueblos en lucha, los países del tercer mundo, Asia, África y América Latina, tuvieran también sus propios cineastas y tuvieran sus propias voces a través del cine, porque el cine solamente se estaba quedando en las grandes metrópolis, Europa, Estados Unidos, eran los que verdaderamente tenían todo el control de la cinematografía que se estaba produciendo y hacía falta generar cineastas bien educados que hicieran un cine de calidad en todos estos países llamados países del tercer mundo, y esa fue la misión de la escuela y creo que la cumplió a cabalidad. Cuando tú analizas el cine puertorriqueño actual, gran parte de las producciones de calidad que se han hecho en el cine puertorriqueño están involucrados estudiantes que salieron de la Escuela Internacional de Cine, La Pecera, por ejemplo, lo hizo Glorimar Marrero, y Glorimar tomó unos talleres de guión. Y cuando tú ves la película La Pecera, es un gran guión. Tuvo la asesoría de Xenia, que es una cubana que forma parte de la escuela también. Y cuando ves la película Érase una vez en el Caribe, no sé si la vieron, una de las películas recientes puertorriqueñas que es excelente, escrita y dirigida por Rey Figueroa, producto de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, y por ahí para abajo sigue la lista. Así que verdaderamente esa escuela es una gran aportación y para mí fue una bendición poder estudiar ahí. No se me dio lo de estudiar en la Central, porque yo quería entrar a la Central porque a mí me gustaba el dibujo. Y no se me dio esa, pero se me dio la otra, ¿no? Se me dio la de estar en esa escuela de cine y para mí pues fue una bendición, estoy agradecido. Mira, y en esos años que estuviste en la Universidad de Puerto Rico, que varias veces, y de hecho, como bien lo menciona, el documental recoge gran parte de lo que ha sido tu vida como activista. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es el hecho de que tú pudieras estar bien cómodo buscando oportunidades de empleo en el cine comercial y estabas en Vieques arrestándote. Sí. Y después también, no me acuerdo dónde más tarde, que hay un pietaje tuyo saliendo del tribunal. Entrando al tribunal diciéndole gringo go home. Shame on you, Obama, sí, shame on you. Sí, eso fue una manifestación que hicimos a pocos días de que Obama saliera de la... Pero ¿por qué un muchacho con este futuro por delante, con todas estas oportunidades, por qué a cuenta de que tú te querías poner en esa posición? Bueno, mano, es un compromiso que desarrollamos a temprana edad. Cuando entré a la UPI me impactó fuertemente, por ejemplo, la causa de la lucha de Vieques. Yo había ido a Vieques y no sabía que la Marina estaba destruyendo las playas más hermosas que yo pude haber visto, las estaba destruyendo con los bombardeos y los ensayos. Yo no sabía que llevaban 60 años bombardeando. Eso a mí fue como que fue algo que me dio un shock, que me sorprendió grandemente y yo decía, pero ven acá. ¿Cómo es posible que ese país tan grande tenga tantos lugares, tanto espacio, tanto territorio para hacer esas prácticas militares y escojan una isla tan bonita como Vieques, que es un paraíso, la escojan para destruirla, para hacer prácticas militares? Allí vive gente, se están enfermando, están destruyendo todas las playas y eso me sorprendió. Y yo desde pequeño tuve un compromiso con el ambiente porque desde cuarto grado yo formaba parte en la escuela de los ambientalistas. Yo tenía como esa conciencia del ambiente. Y eso a mí como que me estremeció y yo dije, no, hay que meterse en esa lucha. Y me involucré. ¿Y estuviste preso? Sí, cumplí 40 días en la cárcel federal por desobediencia civil y eso para mí fue una escuela porque... ¿Qué edad tú tenías cuando eso pasó? 20 y pico, como 21, 22, 20, 21 por ahí. Y cuando entré ahí estaba Dani Rivera, ahí estaba Rubén Berrío, ahí estaba Tito Kayak, ahí estaba una serie de profesores, abogados, intelectuales, y esos 40 días en la cárcel federal para mí fue un curso intensivo, conversando con personas que escribían libros, personas que litigaban, intelectuales, líderes sindicales. Para mí yo aprendí mucho esos 40 días y eso fue como, toda esa lucha fue como una inyección de compromiso patriótico, de que las cosas habían que cambiarlas, de que se podía construir un Puerto Rico diferente y desde ese momento pues me comprometí con esa lucha por la libertad de mi país. Creo en la libertad, creo firmemente en la libertad, tanto individual como colectiva, y llegué al entendimiento de que para construir un nuevo país pues hace falta primero que seamos una nación libre y que podamos tomar las decisiones de lo que pasa dentro de nuestra casa nosotros mismos. Me aferré a eso y eso es lo que ha guiado mi camino.
y lo que ha guiado mi cine también. Y emocionalmente, eso, o sea, ya yo sé que estás diciendo que fue un asunto, ¿verdad? Que fue una escuela para ti. Pero luego como vamos a llegar ya al punto de cuál es el que te trajo ahorita la inocencia, en términos de, ¿eso tuvo algún efecto para que eventualmente tú quisieras, o sea, entender? Porque yo, fíjate, algo que yo siempre admiro, yo diría de la lucha independentista es que yo creo que no todo puertorriqueño está dispuesto a ese sacrificio. El sacrificio de ponerte ahí a que te arresten con todo lo que eso emocionalmente implica. Sí. Con las consecuencias para algunos de nosotros a nivel profesional de una convicción criminal. Y yo pienso que tiene que haber algo más profundo para que no cualquier puertorriqueño esté dispuesto a eso. Y yo digo, mira, no importa que tú seas PNP, popular, lo que tú creas, yo creo que son grupos de personas que hay que admirarlos porque no los mueve nada que no sea una convicción que tiene que ser bien real para tú, porque tú tuviste la suerte que te encontraste este grupo allí, pero igual te pudo haber tocado otro corillo, amigo. Sí. Entonces, sobre eso sí yo quería preguntar, justo de lo que estás hablando, porque, es más, yo hago un voluntariado y me voy con Rubén Berrío y me voy con, no sé si fue casualidad que estuviese justo ese día, Tito Kayak, Rubén Berríos en el campamento, o sea, estaba como que la portavocía de lo que es la disidencia, de lo que es de un orgullo patrio, de lo que es la persecución de un fin, ¿verdad? Desde la persona más intelectual, que podemos hablar que es Rubén Berríos, hasta Tito Kayak, que entiendo que no tiene mucho estudio formal. Si te hubiera tocado con los 4 Guadalupe y los 3 Leguillú de Vieques, que no los conoce nadie. También hubiera habido una catarsis así tan grande en tu persona que definiese un fin futuro una vez que tú saliste de los 40 días. Pues yo creo que sí, porque el propósito de la lucha de Vieques fue una lucha de pueblo. En realidad, los intelectuales se sumaron. Pero esto es una lucha que los pescadores y la gente más humilde, que tú puedas pensar sin estudio. Ahí está los Guadalupe. Con un conocimiento increíble de don Tasso Zenón. Cuando tú lees el libro de Tasso Zenón, es un pescador, y tú ves todo el conocimiento que tiene esta persona y la madurez y su pensamiento crítico supera a veces muchas personas que son de la academia. Entonces yo que vengo del caserío, yo que vengo de abajo, que llego a esa lucha y pego a conocer la gente real, por ejemplo, Ismael Guadalupe, que lo estás mencionando. Esa gente estaban luchando, bueno, terminó muerto Ángel Rodríguez Cristóbal, que es uno de los que menciono rápidamente en el documental Psiqui, hago alusión a la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal, que fue parte de ese grupo que cuando nadie luchaba por Vieques, se arriesgaron, los arrestaron en el año 79. Por hacer desobediencia civil y lo terminan matando en ¿te acuerdas que eran las lanchitas estas que lo que aguantaban eran 2 piedras y ya se hundían? Y se enfrentaban a estas pelotas. No, bueno, los juegos de guerra. O sea, Vieques se prostituía para que el mundo viniera a hacer guerra aquí. Sí. Y a costa del cáncer, que la prevalencia de cáncer en Vieques es superior a todo Puerto Rico. Las casas que, para bien o para mal, tuve mucho tiempo que mi abuela era de Vieques. Y las casas, tú entras a una casa y ves las rajadas completas. Sí. O sea, y lejos, te hablo de los Bravos de Boston, que queda bien lejos del rompeolas, tú eres el boom. Sí. O sea, y yo me acuerdo de eso. Sí. O sea, pero claro, no es lo mismo que Genara, en paz descanse, se hubiera acostado frente a quien fuera, o se hubiera puesto frente a quien fuera, que si fuese Rubén Berrío, que si fuese Lucecita Benítez. Claro. Glorias nacionales ambas. No estoy diciendo nada peyorativo. Yo creo que son, pues, hay gente que, no quiero decir que hay gente que es más gente que otra gente, pero hay gente que atrae más gente que la otra. Sí. Mira, eso fue una lucha bien interesante, que todavía se tiene que seguir escribiendo y documentando de lo que pasó y lo que quedó pendiente por resolverse, porque ahora Vieques tiene otro problema, donde se sigue desplazando al de allí y pues quedaron parte de la agenda de esa lucha. Vete a Vieques, sigue por Rincón y después vete para Isabela y hablas en español y dile, deme una libra de pan, jamón, huevos y leche. Le dices, excuse me, sí. Porque no es nuestro. Es parte de lo que presentamos. Cuando vamos a la parte de Vieques en el documental, hay unas imágenes donde se ve el malecón de la Esperanza
donde ya ahí lo que queda es un solo negocio puertorriqueño, ya todo lo Está demás que el es gringo Kenepo, completamente. el Kenepo es el que queda. Estaba el Kenepo. La NASA. La NASA, que es justito después del blog. La NASA, que es una barra de jangueo, es el único lugar, o sea, el único negocio viequense. De lo que queda. Todo lo demás son restaurantes norteamericanos. Pero antes, cuando tú pasabas por La Esperanza, donde yo me crié, y a orgullo lo llevo, y lo llevaré toda mi vida, todo era puertorriqueño. Sí. Y tú ibas a la casa de Tito Bloque, y de la casa de Tito Bloque, pues te ibas, oye, y todo el mundo se conocía. Ahora tú vas para allí, si tú no hablas inglés, corazón, no llegas ni de aquí a la esquina. Sí. Es una lucha que hay que continuarla. Sí. Porque si seguimos echando para atrás, nos vamos a tener que mudar nosotros. Así mismo es. Y parte de las cosas que quería comentar que las personas no sabían, el terreno de Vieques se alquilaba a la OTAN. Es correcto. O sea, que ahí no solamente bombardeaba la Marina No, venían de Holanda, yo recuerdo, claro. Y eso fue un billetal que el Departamento de Defensa cobraba a la OTAN por eso. Y ese pueblo de Puerto Rico nunca vio ese dinero. Así es. Por la destrucción de nuestro suelo. Ahora, lo tiene Puerto Rico, no, o sea, porque tampoco la luna no es de queso y no se come con pan. Vamos a la realidad. Tú vas ahora al rompeola, el rompeola está destruido. Bien mal regular, como tú lo quieras poner, está mucho mejor conservado, que ahora le llaman, que es como le llaman la hueca, la yuca, diferentes nombres, le cambiaron los nombres a todas las playas. Las playas. Y están en un franco deterioro porque el municipio no las conserva. Claro que ellos las conservaban porque le sacaban un billetal, que es lo que se reseña siempre, porque Vieques se prostituía, es la realidad, para que fueran a tirar bombas el mundo entero. Todos los componentes de la organización de Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pagaban un billetal que no lo veían los viequenses, lo veían los gringos. Esa es la realidad, para destruir a Vieques. Pero ahora las playas tampoco están, se reclaman, se recuperan, oye, a sangre, sudor y lágrimas. Pero son exactamente las mismas playas que tú vas ahora, y yo me acuerdo cómo estaban. Y las veo ahora y no están, están en un deterioro horrible. Es tierra de nadie. Mira, y en sí, que yo lo he visto 2 veces. Lo vi en el cine el año pasado y obviamente lo repasé para esta entrevista que tenemos contigo. Y me resulta interesante porque obviamente te tocamos primero el tema de Vieques porque tú lo viviste en primera persona. Estuviste arrestado por esa causa y yo siempre digo que mis respetos a todo el pueblo puertorriqueño que está dispuesto a renunciar a su libertad por una causa que nadie a veces entiende, que la gente no entiende, y hasta los ve y los tacha de ridículo, y tú arrodillado allí, arrestado en el borde de allí, con todo, solamente el que ha estado en esa situación sabe lo humillante, lo denigrante que puede ser eso, por más que tú estés haciéndolo por algo que en tu conciencia te dice que es lo correcto. Oye, y yo nunca he estado arrestado, y que te puedo decir hasta que cuando yo creo en algo me tiro por el rico, todavía no he estado en esa situación. Pero a lo que voy es que el precio que pagan ustedes como activistas a veces es bastante alto para lo que piensa el puertorriqueño de muchas de esas circunstancias. Sí. Entonces, cuando veo tu documental, lo primero que a mí me vino a la mente, cuando tú tocas el tema de cuando tumbaron la estatua de Cristóbal Colón, que venía el rey de España. Sí, la de Juan Ponce de León fue. Sí, cuando veo eso, cuando escucho esta intervención tuya en radio en el programa de Sandra Coto Rodríguez, yo no sabía que existía un grupo que quería volver para España. Yo decía, qué cosa tan loca. Y yo, la unificación con España. Sí, yo lo escuchaba a él y yo de verdad que fuiste súper educado porque yo me hubiese dado un ataque de risa porque lo he visto 2 veces y si la primera vez me reí, la segunda me reí más. Me parecía como una locura. Yo nada más pensaba en los Ellos casos... están yendo a la ONU y todo, a hablar en la ONU. Sí, oye, ahora lo sé porque creé conciencia de que eso existía y que era un grupo con un movimiento grande en Puerto Rico después de ver tu documental. Entonces me resultaba tan cómico porque tú decías, Dios mío, de verdad, la gente piensa que eso era mejor que lo que estamos viviendo ahora, tomando en cuenta la historia de cómo es que Puerto Rico es colonizado por los españoles y todo lo que se vivió aquí. Entonces, yo nada más pensaba en los casos que yo tengo, por ejemplo, de violencia de género, que me parece que es uno de los problemas sociales más grandes que tiene Puerto Rico. Y cuando yo veía y lo escuchaba a él particularmente, yo decía, esto es como y digo la mujer porque es la que mayormente entra en estos ciclos, de que me estás maltratando, me están dando una pela, están haciendo lo que le dan la gana conmigo y yo estoy justificando a mi agresor todo el tiempo. Sí. Y es parte de esta construcción que nos han inculcado desde niña, de que la mujer solo sirve para casarse, para reproducirse, que hay que compensar al marido, que hay que cocinarle, que hay que hacer 20 cosas y todo tú lo tienes que aceptar
porque es lo que te inculcaron, es lo que te dijeron que es lo correcto. Sí. Y yo cuando pienso, yo estudié toda mi vida en escuelas privadas hasta en universidad, gracias a Dios hasta cierto punto de mis papás son dos personas bien aterrizadas, bien puertorriqueños los dos, y de alguna manera nos expusieron a otras cosas, a otras partes de la historia. Pero yo digo, está brutal que la historia de Puerto Rico, como nos la enseñan en la escuela, es como si le debiéramos algo a España. Es como si ahora mismo le debiéramos algo a Estados Unidos. Y a mí me pareció una locura, porque baby, te digo, mi primera analogía fue un caso, por ejemplo, de violencia doméstica, de violencia de género. Que estamos, esa construcción mental desde que somos chiquitos, lo que nos han ido echando ahí en la cabeza, es que eso está bien, que eso es correcto. A mí me pareció una genialidad tu documental, en el sentido de cómo tú integras esta parte de la neurociencia, que a mí nos encanta, leemos bastantes autores de esos temas para entender nuestros procesos judiciales. Somos abogadas de familia para que tengan un poco de trayectoria y de conceptos. Bregamos con muchos psicólogos, psiquiatras, informes sociales, casos de maltrato, de custodia. Estamos todo el tiempo estudiando la conducta humana para poder dar opciones a una familia que tiene un problema de maltrato, de negligencia y de 20 cosas más. Y cuando vamos a los modelos teóricos ¿verdad? Que son los que están aceptados en estos casos, es este tipo de conducta patriarcal, es este tipo de conductas que siempre hay un poderoso y uno más débil. Y cómo entonces tú ves que tratan todos estos profesionales de la salud de tratar de adaptar una familia a eso. Entonces, cuando yo veo tu documental, me llamó muchísimo la atención el hecho de cómo tú explicas científicamente el proceso neurológico, empezando con la flexibilidad del cerebro, que lo vas pasando por la gráfica del tubido. La neuroplasticidad. Ajá, exacto, que lo vas pasando y tú dices, es que es así, es correcto, es posible. Pero tú dices, ¿cómo tú llevas a que la gente entienda eso? A que la gente lo pueda, porque esto te aplica a todas las áreas de tu vida. Eso es así. A todas las áreas de tu vida. Y yo digo, esto es lo que tienen que ver los políticos para que entiendan que el problema de la violencia de género no se combate con legislación más punitiva. Tenemos que trabajar en la educación. No. Tenemos que trabajar la reprogramación, correcto. Sí. Y yo, ¿de dónde rayos a ti te dio? Pero ojo, que cuando yo planteo la reprogramación, no es una reprogramación desde arriba. Es una reprogramación que sale desde la intencionalidad, desde tu ser, desde tu libertad. Claro está, hay que trabajar con los más jóvenes y con todo y crear los espacios de discusión, los círculos de discusión, de educación. Pero la decisión de tú reprogramar tu mente, tu conducta y tu comportamiento tiene que salir de ti, no puede venir de arriba, porque si no es otra imposición y no funciona como debe funcionar. Es uno de los planteamientos que para mí es sumamente importante establecer en el documental y establecerlo también en este tipo de conversación, porque tiene que venir desde ese lugar, desde una intencionalidad honesta donde tú quieras, ok, yo quiero cambiar esta forma de ser, esta forma de pensar. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pues adquiriendo esta nueva información. Tuvimos el planteamiento de lo que es la basura colonial. ¿Cómo yo retiro toda esa basura colonial? ¿Cómo la voy removiendo? Llenándolo con otra información que es la de beneficio, que es la de bienestar, que es la de progreso, que es la de cambio, la que verdaderamente pues, me conviene. Es la única manera. Yo cuando vi la parte de que tumban la estatua de Colón, de Ponce de León. De Ponce de León. Sí. De Ponce de León, que venía el rey de España. Yo sinceramente, no sé si tú te acuerdas de esa noticia, eso fue como un escándalo aquí con el que se levantó todo Puerto Rico. Sí. Y tengo que confesar que yo decía, pero ¿y por qué hacen eso? Qué ridículo es. Hasta que veo tu documental. Que ya han pasado unos cuantos años y veo tu documental y de repente pienso que en Estados Unidos han habido grandes manifestaciones para tumbar estatuas alusivas a la esclavitud. Sí. Oye, y la gente se ha movido. Entonces, sin embargo, tú dices, si queremos parecernos tanto, ¿por qué no podemos también reconocer esas acciones como que pueden ser positivas acá? Porque Juan Ponce de León es una figura que yo la recuerdo como negativa en la historia de Puerto Rico. Nosotros estamos ultra colonizados y aquí hay sectores que plantean que son anticolonialistas y me refiero, por ejemplo, al Partido Nuevo Progresista, que parte del discurso que ha adoptado en los últimos 20 años, porque ellos antes no utilizaban la definición de que eran anticoloniales.
¿verdad? Como de 20 años para acá fue que ellos cambiaron el discurso. Creo que fue después para combatir de Pedro Rosselló, sí. empezaron a asumir una postura de que ellos también estaban en contra de la colonia y que lo que va a acabar la colonia supuestamente es la estadidad. Sí, pero fíjate qué interesante que se definen como anticolonialistas porque están en contra del Estado Libre Asociado, pero son sumamente colonialistas. ¿Por qué? Y queda evidenciado en ese capítulo del documental de Sí que hizo un giro de colonial, cuando discutimos el tema del derrumbe de la estatua de Juan Ponce León. Usted ve que la acción inmediata del alcalde de San Juan, Miguel Romero, es colocar nuevamente esa estatua antes de que pasen 24 horas. ¿Por qué? Porque el rey de España no puede ver que en Puerto Rico hicieron una manifestación para llevarle un mensaje anticolonial y de reclamo por toda la historia, porque le estamos rindiendo tributo a una figura que fue la que se encargó o lideró el proceso de masacre contra un pueblo nuestro, el pueblo originario, que fueron nuestros indígenas, los arahuacos, los taínos. Y tener esa estatua ahí representa que le estamos rindiendo tributo y honor al que lideró ese proceso de genocidio. Entonces, él de manera inmediata, por un lado es anticolonialista, pero cuando surge una acción que es anticolonial, que es derribar un símbolo colonialista y genocida, él rápido se moviliza y lo pone nuevamente porque la imagen que quiere mostrarle a ese representante, ¿verdad?, de España, el rey de España, el representante del poder que viene a Puerto Rico, pues es como que no, como que aquí nosotros respetamos toda esa historia de colonialismo y de masacre contra el pueblo originario. Entonces yo lo veo como una contradicción, ¿no? Sí, porque si por un lado me dice que eres anticolonialista, ¿por qué reprimes entonces una acción anticolonialista? El fuego con fuego. Ahí voy. ¿Verdad? Entiendo si estos simbolismos que el pueblo pueda querer llevar conforme a su historia, ¿verdad? Y a lo que repudia de su presente conforme a la historia. Esa parte yo la entiendo, facilita. Facilita para ti, pero para otra gente no es fácil. No, es fácil. ¿Qué cambió? Mira qué sencillo. ¿Qué cambió? O que hubiese cambiado si no hubiéramos puesto la estatua para atrás. Mucho. Es que de verdad, como por ejemplo que... Mucho, ¿por qué? Porque por ejemplo, yo te lo puedo decir que yo vivo en Viejo San Juan. No, perdona, pero dime cuál. Te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en el Viejo San Juan y yo a cada rato, pues, por ejemplo, cuando voy para almorzar al cuartel Valles Allí, en Rincón Ibérico, que voy mucho a almorzar, paso por ahí y siempre me encuentro a los guías turísticos hablándole de una historia. No todos los guías turísticos, no hay algunos que sí hablan la historia como es, pero hay otros que dicen, no, esta es la figura de Juan Ponce León, primer gobernador. Entonces te cuenta un lado de la historia y no lo hace desde una perspectiva crítica, sino lo hace desde una perspectiva donde se idolatra. Llevan los grupos de niños de las escuelas a estos símbolos. Oye, y los siguen reeducando con la basura colonial. Claro, y lo que te meten en la cabeza si es lo que hubieran son removido, quienes vinieron a educarnos, son quienes vinieron a darnos, o sea, la gente quiere ser europea por eso, o sea. Ajá. Es la educación desde una perspectiva eurocentrista. Si lo remueven, mira la diferencia, que cuando los niños lleguen ahí y no ven la estatua, mira, esta estatua se removió porque representa esto y esto. Ahora la estatua está en un museo. Se va a educar toda la historia verdadera. Pero rendirle tributo. Ahora la estatua va a estar en un museo protegida con la luz que pago yo como ciudadana y con mis taxes. Lo que no entiendo sinceramente, el mensaje que se quiere llevar, y perdóname, la discrepancia es un derecho. Claro. El que tú reclames es el que reclamo yo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en cuanto a cuál es el efecto que tiene. No estoy de acuerdo. Se tumbe o no se tumbe la estatua, la historia sigue siendo la misma. Yo creo que no, porque se analiza la historia desde otra perspectiva, que es la perspectiva donde se critica el lado que tuvo el poder y que tuvo el control. Pasa es que la estatua es tan importante que cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein, ¿qué fue lo primero que hicieron? Claro, tumbaron la estatua. Sí, los símbolos son importantes. No, y en Alemania tumbaron la muralla. Oye, y ahí en Saddam Hussein se vino al piso. O sea, oye, no es que yo no lea, yo leo, pero yo discrepo. O sea, yo tengo un derecho a discrepar, lo tenemos todos. Claro, pero si yo tomo como ciertas palabras específicas y empezamos con las palabras que para ti no, pero para otros pueden ser peyorativas, para el que vive en Cabo Rojo o que vive en el Sobaco de Jesucristo, quinta, tercera de Junco, que tú digas del colonialismo, del poder, es un mensaje ya cargado.
es un mensaje ya sesgado. Es un mensaje ya que lleva una verdad implícita. Premisa incorrecta, y no estoy diciendo que sea incorrecta, viendo para las personas que escuchan, premisa incorrecta, el resultado siempre va a ser incorrecto. No hay manera de que tú lo arregles. Entonces es como una estrategia que parte de una base ya autoimpuesta, digerida, tragada y hecha como parte de razón de vida. Y eso te lleva, cuando sigues los demás pasos, desde mi humilde opinión, a ya tener casi prácticamente la solución puesta ahí. Porque toda persona va a pensar, ay María, qué bueno que le tumbaron las estatuas a los españoles, porque ellos vinieron aquí y se robaron el oro. Oye, que si no llegan a ser los españoles, son los holandeses. Y si no se llegan a ser los holandeses, son los ingleses. ¿O no? Claro. Y porque todos viajaban. O sea, este odio histórico impuesto, vamos a situarnos en la época. Es que no es un asunto de odio, María. Como lo presenta el documental, es desde un punto de vista que si tú no conoces la historia, no vas a poder entender. ¿La historia desde los ojos de quién? De lo que pasó. Del que ha dominado, del que ha ganado. Mira, dominar, ganar. Porque solo Otras pregúntate palabras. por qué ahí. Oye, yo no tengo problema. Yo te Me escuché, parece bien yo te interesante. escuché, yo te Mira que escuché. Me parece bien interesante. Dame ver si porque acuérdate que ella no ha visto el documental. Sí, independiente. Oye, Oye. lo puedo ver 10 veces. Voy a seguir pensando lo mismo. No, yo te prometo que no, porque yo pensaba así hasta que vi el documental. Bueno, a mí no hay documental que me reinicie. Yo soy yo, como historia. Pero pues qué pena, porque tenemos que tener flexibilidad para también Cambiar el punto de vista con correcto, información, porque con lo que pasa conversación. es- lo que pasa Viva es la que- discrepancia. Fantástico. Sí, Lo que pero pasa es, informada. pero te voy a explicar qué es lo que pasa, que vuelvo, cuando tú estudias todo este proceso de la neurociencia y la sanación intergeneracional y todas esas cosas, tú tienes que ir al principio. Sí. Y qué es lo que nos vamos pasando, no solo emocional, sino también cultural, de generación en generación, que es lo que nos trae hoy a que sigamos soportando o tolerando conductas que nos denigran como Claro. ser humano, que nos quitan dignidad. Y cuando vivimos en una sociedad tan agresiva, tan violenta, vuelvo y te digo, cuando yo vi la noticia la primera vez y cuando me acuerdo que hasta Ricky renuncia, que ayer creo que se cumplieron, estos días se cumplieron 6 ya años. varios años, yo decía, yo era una que me sentaba a criticar, pero ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué pintan? ¿Por qué esto? Hasta que vi tu documental. Y cuando lo vi dije, esto es una perspectiva que yo no había considerado. Y vuelvo, y cuando tú vas a ver ciertas conductas en nuestra sociedad que son unos males graves, que ella y yo vivimos en el tribunal todos los días, Sí. es que eso es lo que nos han inculcado desde los años de España aquí. Y es a nivel inconsciente que hemos ido aceptando ciertas conductas como correctas. Claro. Y definitivamente, yo creo que ahora mismo algo que ha hecho la residencia Bad Bunny, que muchos lo pueden criticar y pueden no estar de acuerdo, ¿por qué la gente tiene como, hasta la gente ya de ciertas edades, están como obsesionados con el asunto? Y tú te pones a mirar, es como cuando tú tienes un atleta que gana unas olimpiadas, que gana un evento deportivo importante, todo el mundo quiere ser Puerto Rico, todo el mundo, y es que tú ves cuán necesitados estamos de que se nos reconozca esa valía, esa importancia que tenemos en el mundo, Sí. de dejarnos de sentir menos que en otros lugares del planeta, por no decir Estados Unidos. O sea, en ese sentido, yo entendí eso cuando vi el documental y yo dije, mira, de repente estamos aquí arrancándonos los cantos por la educación con perspectiva de género, en lo que definimos el género, siguen matando mujeres todos los días en Puerto Rico. Sí. Y yo digo, mira, cuando yo vuelvo y te digo, lo primero que a mí me vino a mi mente fue que esa opción que tú das dentro de lo que es la mente colonial, yo vi el retrato perfecto, la analogía de esa situación con un caso de violencia de género. Sí. Yo creo que, mira, el colonialismo ha sido definido como un crimen de lesa humanidad. Venga de España, venga de Holanda, venga de Inglaterra, venga de Francia, venga de quien venga. Y en el caso nuestro, lo que responde a nuestra historia, pues fuimos colonizados por España. Hubo un proceso donde se masacró todo un pueblo y esa historia no se ha enseñado desde esa perspectiva. Cuando a mí me educaron en la escuela elemental, nos enseñaron que los taínos pues hacían los bohíos, hacían el casabe, pero no me hablaron de la lucha de resistencia dirigida por Agüeyvana el Bravo, por ejemplo. Todos esos caciques y cacicas que se enfrentaron a ese poder conquistador y colonizador que fue brutal. Fue un proceso verdaderamente opresivo y maltratante contra toda esa población
de esas civilizaciones que ya estaban aquí establecidas, que tenían un conocimiento y que todo ese conocimiento fue tirado por la borda. Entonces, desde ese momento, aquí lo que ha reinado es la visión eurocentrista. Y toda la educación que hemos recibido ha sido desde una perspectiva eurocentrista y no ha habido espacio para dar ese giro que nosotros lo planteamos desde el título de nuestro documental, que es el giro decolonial, que es pensar el mundo desde una perspectiva fuera de la mentalidad eurocentrista, porque el mundo, el planeta entero, principalmente el poder principal es la visión eurocentrista, es el modelo que se le ha impuesto a la mayoría de los países. Entonces, la única manera de romper con eso no solamente es declarando la independencia de los países, que los países se declaren como república. No, es yendo más allá, es yendo también a la narrativa de la educación, de cómo se enseña en las universidades. ¿Se enseña desde una perspectiva eurocentrista o también se rescatan los pensamientos de las distintas civilizaciones que hemos tenido aquí? Hay otros pensamientos, hay otras aguas para tomar, pero a nosotros se nos ha impuesto solamente una visión. Y ¿cómo se nos impone? Se nos impone de muchas maneras, a través de los libros, a través de cómo se cuenta la historia, de cómo se analiza la historia y también utilizando los símbolos. Y por eso para ellos es tan importante tener símbolos como Cristóbal Colón. ¿Dónde, en qué país tenemos la estatua más gigante de Cristóbal Colón? En Puerto Rico. O sea, nosotros estamos ubicados en un lugar del mundo donde más se celebra el colonialismo. Porque mientras en otras partes del mundo se están derivando, se están quitando, se están removiendo las estatuas de Cristóbal Colón, aquí venimos y hacemos una más grande que la Estatua de la Libertad. Dime si eso no es un mensaje para nosotros de que debemos despertar y empezar a ver el mundo desde otra perspectiva que no sea desde la perspectiva de alabar a los que nos colonizaron, de los que nos impusieron la mentalidad de que lo que verdaderamente vale es lo de afuera y no del que está aquí adentro. Entonces, empezando a cambiar esos símbolos es que nosotros podemos encontrar un camino de rescatar nuestra verdadera historia y ver el mundo desde otra perspectiva, más empoderada, más desde el lugar al que pertenecemos nosotros. Mira, otro evento que tú recoges ahí, que a mí también vuelvo, yo cuando lo vi en su momento, yo el estudiante estaba en Estados Unidos, cuando lo del la Procuraduría de la Mujer, que a la cañona va este señor que era lo más pacífico y tranquilo, y de momento cuando está corriendo en la contienda, pesquera, llega con todo este grupo de una manera violenta. Sí. Y lo traigo porque otra vez, cuán importante puede ser el símbolo en una sociedad a poner la bandera de Estados Unidos en todas las oficinas, pero esa oficina en particular de la Procuradora de la Mujer, que mayormente le da servicio y atención a víctimas de delitos. Tú dices, wow, y vuelvo, en ese momento cuando yo lo viví, no lo viví de la manera en que lo analizo ahora después que veo tu documental. Sí. Y por ejemplo pienso también cuando yo visité Israel, todos estos muchachos descendientes de judíos que vivieron la época de Hitler, ya esos nenes ni se acuerdan, ya han pasado cuántas generaciones, sin embargo lo viven como si eso hubiese pasado ayer. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de inculcarle cómo eso los marcó como comunidad, como sociedad. Entonces, ahí es que tú ves realmente, pienso yo, ¿sabes? Después que vi lo tuyo, esto a mí me trabajó, en el sentido de que yo no había visto ni me había tomado con tanta seriedad este asunto de cómo la psiquis juega un papel fundamental en nuestra vida, desde la manera en que concebimos nuestra cultura, nuestra historia. Y entonces a mí me ha traído pues todos estos paralelismos de todas las circunstancias que en el mundo vivo, como dice Huelva Israel, que uno vive, cómo eso influye en la sociedad que tenemos hoy día. Mira, para mí es sumamente importante lo que se estaba planteando de respeto a la diferencia, al otro punto de vista. Precisamente por eso en nuestro documental nosotros abrimos el espacio del debate y tú ves que nosotros tenemos una figura como Doña Miriam, que representa el ala más radical, trompista, estadista más radical que tú puedas pensar, forma parte de nuestro documental y ahí tú viste que nosotros la tratamos con un respeto increíble. Ella tuvo su espacio para conversar, para decir todo su punto de vista. Pero fíjate que ella te dio la razón. Ella lo que pasa es que ella, si te escuchas lo que ella te dijo a ti, ella te da la razón. Ella lo que pasa es que piensa que económicamente hablando, Puerto Rico está mejor siendo parte de Estados Unidos. Y eso yo se la puedo dar. Que haya personas que piensen que en términos económicos la unión con Estados Unidos pues es conveniente para Puerto Rico, pero eso no cambia el hecho de que entonces yo quiero tapar el cielo con la mano
con los aspectos históricos desastrosos, desagradables, que se ha vivido con esa nación. Sí. En ese sentido, fíjate, ella no te el otro sí que estaba ahí en el garete contigo, pero ella esa parte te la dio. Ella lo que pasa es que piensa, incluso cuando explica cómo es que ella se une, empieza a defender, vamos, la causa de la estadidad. Eso es lo que ella dice, que se conmovió hasta las lágrimas con un viejito en la cuestión económica. Sí, sí. La cuestión económica. Pero que la única forma de nosotros llegar a un proceso de sanación colectiva como pueblo también es teniendo la conversación abiertamente y respetando las distintas ideas y escuchándonos, porque es la única forma. Si nos seguimos cada cual atrincherando en nuestro rincón, en nuestras posturas y no permitiendo a la posibilidad de cambiar nuestra mentalidad o de entender lo que el otro está hablando, no hay posibilidad de cambio para Puerto Rico. Nos vamos a quedar divididos porque los de afuera se encargaron de dividirnos. Divide y vencerá. Y han hecho un trabajo increíble y todavía lo siguen haciendo. Tú sigues viendo que hay sectores políticos que quieren seguir perpetuando el colonialismo. ¿Y por qué quieren seguir perpetuando el colonialismo? Porque ya las condiciones actuales benefician económicamente a unos sectores privilegiados que están ubicados y están posicionados en de chupar la teta del colonialismo. Y como tienen eso bien cuadrado, pues por eso es que lo quieren preservar, pero el colonialismo no le beneficia al pueblo puertorriqueño. Nos sentimos verdaderamente orgullosos como nación ante lo que estamos ofreciéndole al mundo como país. No, estamos estancados. Nos impusieron hasta una junta de control fiscal. ¿Por qué no? Porque el colonialismo no funciona para el pueblo puertorriqueño. Obviamente yo me imagino que no todo el mundo quiere financiarte a ti este tipo de proyectos. Exacto. Tú llegarás, yo me imagino, a algún inversionista y a ti te cerrarán la puerta en la cara todas las veces. Sí, nosotros hemos desarrollado distintos mecanismos de personas que confían en nuestros proyectos, que apoyan nuestros proyectos, y lo que hacemos son actividades de recaudación de fondos. Por ejemplo, alquilamos uno de los salones del Colegio de Abogados y allí presentamos un adelanto del documental, dimos una conferencia y pedimos donativos. Y así, poquito a poco, fue que logramos sacarlo. Pero este documental lo llevaste a los cines comerciales. Sí, nosotros lo estrenamos en el Centro de Bellas Artes, en la sala de festivales, que es la sala más grande de Bellas Artes, y ahí también pues se cobró una entrada y eso sirvió para pagar parte de las deudas que teníamos con los distintos técnicos. Y yo lo vi en Caribbean Cinema. Sí, y después pues fuimos a la vuelta de los cines en Caribbean Cinema, así que ¿Y pues... ganaste premio por este...? Sí, también nos dieron premio del documentalista del año 2024 por este proyecto de Psiqui, de Puerto Rico Film Festival, así que estamos agradecidos por el apoyo. Pero es un documental que aunque pase el tiempo sigue siendo relevante porque lo siguen llevando a universidades, a escuelas, a centros. Oye, aunque estés de acuerdo o no, es sumamente educativo y te da una perspectiva distinta de la historia. Sí. Pues, no necesariamente tiene que ser la que tú tienes. A mí sí me puso a pensar en que tiene mucha inherencia en los asuntos que estamos viviendo, no solamente en aspectos políticos, sino también sociales. Sí. Así que yo creo que es bien interesante tu propuesta en términos de cómo podemos analizar los distintos problemas sociales que enfrenta Puerto Rico desde esa perspectiva. Sí. Te pregunto, en términos legales de lo que cuesta o el trabajo de poder tirar una producción como esta, ¿cuán fácil o difícil es? Pues de registrarlo, todos los permisos que tienes que dar, tienes que estar inscrito en la Junta de Productores, perdóname. No. Realmente como es arte, nosotros pues sí, registramos en nuestro derecho de copyright, lo registramos, pero aparte de eso pues simplemente es... ¿Y te dan servicio voluntario? No, es simplemente producirlo y llevarlo por el recorrido que hacemos siempre, que como dije, es un estreno. Después vamos a universidades, a centros de estudios, centros culturales, educativos. Hicimos una gira por Latinoamérica, impactamos 7 países en Latinoamérica con el documental. Y después fuimos a las salas de cine y ahora todavía pues se continúa presentando en universidades, en salones de clase, en escuelas, etc. Y pues lo tenemos también disponible en la plataforma de kinema.com para que yo lo vi. los interesados puedan... ¿Y esos fondos van ustedes?
¿O es a la plataforma? No, va una parte a la plataforma porque pues la plataforma como que alquila el espacio, pero un porcentaje va para la casa productora, para Caserío Films. Y para los que no sepan, pues yo entré a la página de Caserío, ahí están prácticamente todos Sí, los sí, proyectos. pueden entrar ahí, caseriofilms.com, y ahí hasta pueden acceder a la tiendita que tenemos, con los productos, tenemos todo. Ahí. Mira, ven acá, ¿y qué próximo proyecto en qué estás trabajando? ¿Qué es lo próximo que viene de Tito Sí, Román? pues ahora tenemos en la mano 2 proyectos de ficción. Vamos a hacer una película en El Caserío, en Manuela Pérez, en Residencia Manuela Pérez, con actuación. Estamos en la primera etapa de desarrollo de guión. Y tenemos otra película completamente en animación, que también va a ser una historia de ficción que tiene que ver con Puerto Rico. O sea, todas tus producciones van a estar siempre enfocadas en temas sociales y políticos. No, o sea, estas dos, una tiene que ver con el ambiente y otra tiene que ver con la cultura. Siempre está indirectamente, pero no va a ser tan marcado políticamente como estos primeros 3 documentales, que son una trilogía. Que tienen que ver con lo social y lo político y lo histórico. En cada país, ¿verdad? Porque aunque hice uno en México, pues también tiene que ver con lo político y lo histórico. Pero ya ahora venimos con la ficción y venimos desde otro lado. Les va a gustar. Pues ya esperamos con ansia ese próximo proyecto. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, de verdad, fue un placer, un honor y siempre dispuesto a venir a compartir con ustedes y con toda su gente. Gracias. Bueno, y a todos los que siempre nos siguen semana tras semana, les recordamos, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer realmente porque ya ustedes conocen quiénes son aquí, el Café Prieto, que es el que nos sirve el cafecito todos los miércoles, Más Miel, que es otro de nuestros auspiciadores, Home and Patio Gallery, que aunque estamos hoy, mira, todavía seguimos en la montaña, en Calley, en esta edición especial que tenemos, ¿verdad? En estas próximas semanas. Pues les agradecemos a Home Patio Gallery, que allá en nuestro estudio de Dual Studio, pues ahí siempre nos tienen la escenografía bien nítida, y como siempre a Jean-Pierre, que es el que nos pone así bien fau a Jorge y a mí. Para contratarlo lo consiguen en el 787-454-9817. Así es que nada, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. En Así Fue.